Vamos a ver la fórmula empírica y molecular. Entonces empecemos con la fórmula empírica. La fórmula empírica muestra la proporción más simple de átomos en un compuesto en números enteros. Es decir, no vamos a obtener números decimales. Siempre debemos de buscar que el número sea entero. Es una expresión que representa los átomos que forman un compuesto químico sin atender su estructura. Es decir, en este momento no nos importa la estructura del compuesto, sino, digamos, la cantidad de elementos que haya en esa sustancia, pero en la proporción más simple. Por eso se llama fórmula empírica. Veamos un ejemplo. Suponga que se tiene un compuesto desconocido cuyo peso molecular es de 99 gramos mol. Si su composición porcentual es 24.3% de carbono, 4.1% de hidrógeno y 71.6% de cloro. Calcule la fórmula empírica. Entonces, como los porcentajes vienen dados en masa, nosotros podemos tomar este mismo valor que tenemos en porcentaje y decir que tiene pues esa equivalencia en gramos, es decir, 24.3%, que es digamos el porcentaje del elemento que está en la muestra, pues es el equivalente a decir que tenemos 24.3 gramos. Entonces observe cómo pues hacemos esa equivalencia de esos porcentajes en gramos, siendo el mismo valor. Y procedemos a pasar esos gramos a moles. Entonces tomamos 24.3 gramos de carbono en un mol de carbono que nos pesa 12.01 gramos de carbono. Recuerden que este dato viene de la tabla periódica. Entonces lo que hacemos ahorita es cancelar las unidades para que nos dé la respuesta en moles. Entonces ya tenemos las moles del carbono. ¿Cómo se hizo? Pues ustedes saben que es multiplicar este valor por 1 y dividirlo entre este valor. Entonces, en otras palabras, es 24.3, lo dividimos entre 12.01, nos da este valor. Lo mismo hacemos para el hidrógeno. Entonces, 4.1 gramos de hidrógeno, una mol de hidrógeno que nos pesa 1 gramo. Al dividir 4.1 gramos entre 1 gramos, pues nos da el mismo valor, 4.1 moles. Cancelamos los gramos con gramos para ver qué nos da las moles. Y por último tomamos los 71.6 gramos de cloro. Esos gramos los pasamos a moles en una mol de cloro que nos pesa 35.45 gramos. Recuerden que estos datos salen siempre de la tabla periódica. Cancelamos los gramos con los gramos y dividimos 71.6 en 35.45 y me da 2.02 moles de cloro. Bueno, la parte más importante que viene es que después de que tengamos los resultados en moles, nosotros vamos a mirar el número menor que nos haya dado, porque todo se va a dividir por el número menor de este resultado. Entonces, en este caso tenemos 2.02 moles del carbono y 2.02 moles del cloro. Cualquiera de ellos podría ser el menor, porque pues son iguales, entonces tomamos cualquiera de ellos. En este caso, pues yo voy a tomar los 2.02 moles de carbono. Y les recomiendo, para ir siendo ordenado, vamos diciendo de qué. Entonces, del carbono va a ser igual. Todo lo vamos a dividir por el número menor. Entonces tomo el dato que tenga 2.02 y lo divido entre el menor, pero el menor es el mismo, entonces lo divido entre el mismo. Al dividirlo pues entre el mismo pues me va a dar 1. 2.02 dividido 2.02 me va a dar 1, que 1 pues va a ser igual a 1. Ahora lo mismo hago con el hidrógeno. Para el hidrógeno, ¿cuál es el valor del hidrógeno? Tomo 4.1 y como lo estoy dividiendo entre el menor,
Miren que todo se va a dividir entre este. Entonces lo divido entre 2.02. Eso me da 1.99, que es aproximadamente 2. O sea, acá ya puedo aproximar. Uno al final del cálculo es donde debe aproximar. Y por último con el cloro. ¿Qué dato tengo del cloro? 2.02. Y como lo estoy dividiendo entre el menor, pues que es el mismo 2.02, al dividirlo me da 1. ¿Y para qué se hace esa división entre el menor? Para obtener un número entero. Ya obtuve los números enteros. Entonces ahora sí, ya puedo decir y dar la respuesta. Que la fórmula empírica es, entonces miro, de carbono ¿cuánto tengo? 1. Entonces coloco un carbono. No coloco el 1 acá porque cuando es 1 ustedes saben que no se coloca. De hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tengo? Pues el número que me haya dado acá, 2. Entonces H2. Y cloros, 1. Entonces por eso coloco solo el cloro. Entonces esta sería la fórmula empírica. Entonces recuerden, los pasos son muy sencillos. El porcentaje lo paso a gramos. De gramos hago el factor de conversión y los paso a moles. Cuando estoy en moles, divido entre el número menor con el fin de obtener un número entero. Cuando ya obtengo el número entero, pues ya puedo dar la respuesta, porque ese número es el que equivale a los elementos que yo estoy representando acá. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo donde de pronto ese número entero no nos va a dar acá, sino que nos toca que hacer otro paso, porque muchas veces sucede. Entonces ya vimos el ejemplo 1. El ácido benzoico es un polvo blanco, cristalino, que se emplea como preservativo de alimentos. El compuesto contiene 68% de carbono, 5% de hidrógeno y 26.2% de oxígeno por masa. Miren que por eso es que uno el porcentaje lo pasa a gramos, porque esos porcentajes vienen representados en masa. Nos dicen cuál es la fórmula empírica o la fórmula mínima, también se le llama. Entonces, ya sabemos que estos porcentajes los pasamos a gramos. Entonces, yo ya empiezo a hacerlo directamente. 68.8 gramos de carbono por una mol de carbono, que nos pesa 12.1 gramos. Recuerden que esto sale de la tabla periódica. Al hacer el cálculo, 68 dividido 12.01 nos da 5.66 moles. Cancelando pues los gramos, miren que nos quedan las moles. Lo mismo para el hidrógeno. 5 gramos de hidrógeno por un mol de hidrógeno, que nos pesa 1 gramo. 5 dividido 1 pues nos va a dar las 5 moles de hidrógeno. Cancelamos los gramos con gramos y nos va a dar la respuesta en moles. Y por último, pues el oxígeno, tenemos 26.2 gramos de oxígeno por una mol de oxígeno, que nos pesa 16 y nos da 1.64 moles. Cancelando pues los gramos. Entonces recuerden que cuando estamos en moles, el paso que sigue es dividir entre el número menor. De estos valores que tengo acá, pues obvio que el número menor es 1.64. Quiere decir que todo lo tengo que dividir entre 1.64. Entonces, como les decía, pues es irnos ordenados. Acá les coloco, recuerde dividir entre el menor. Entonces, para el carbono, entonces tengo 5.66, que es el valor que me dio, y lo divido entre el menor, que es 1.64. Al dividirlo me da 3.45. Pero miren que este 3.45 yo ya no lo puedo aproximar acá. O sea, me sigue dando decimal. Y entonces ahorita les digo qué tenemos que hacer para que nos den estos números enteros que tenemos acá. Entonces, seguimos para el hidrógeno. Tenemos 5 moles, lo dividimos entre 1.64 y nos da 3.05. El oxígeno, pues él es el menor, entonces tomo 1.64 y lo divido entre 1.64, eso nos da 1. Entonces, cuando no nos da un número entero,
o que yo pueda ya aproximar al final un número entero, porque miren que acá me da este número 3.45, entonces ese número está como en un intermedio, se puede dejar en 3 o se podría dejar en 4, entonces ahí hay como una ambigüedad. Para que eso no suceda, yo tengo que multiplicar por un número par para que me dé el número entero. Ese número par, pues en este caso sería 2. O sea, acá se multiplicaría por 2. Digamos que todo se multiplicaría por 2. Multiplico por 2 y multiplico por 2. Y así yo ya puedo, digamos que, aproximar a 7, porque si hacemos el cálculo en la calculadora, 3.45 por 2, esto me da 6.9. Entonces acá tenemos 6.9. Y ese 6.9 ahora sí es aproximadamente 7. Lo mismo con 3.05. Al multiplicar yo ese 3.05 por 2 en la calculadora, porque miren que ustedes pueden ir haciendo digamos, el cálculo para que ustedes vean cuándo se puede aproximar o realmente cuando uno necesita aproximar. Entonces ustedes toman la calculadora 3,05 y eso se multiplica por 2. Esto nos da 6.1. Digamos que acá tenemos nosotros 6.1, pero ese 6.1 pues está muy cerca de 6. Este 1 acá me está quedando feito, pero entonces 6.1, que es aproximadamente 6, que ya es el número entero. Y 1 por 2 pues me da 2. Entonces yo ya tengo los números enteros: 7, 6 y 2. Y por eso pues les había colocado acá ya la respuesta. Observen que la fórmula empírica va a ser C7, o sea que tengo 7 carbonos. Por eso observen que debemos de ir ordenados para saber cuál elemento o cuál respuesta pertenece a cada elemento. Entonces, para el carbono 7, entonces colocamos C7. Para el hidrógeno 6, entonces H6. Y de oxígeno tenemos 2. Entonces la fórmula empírica es C7H6O2. Entonces, pues gracias, y espero que este video pues les ayude a comprender la fórmula empírica. Pero uno aprende haciendo ejercicios, y la idea es entonces empezar a realizar ejercicios de la guía o de los talleres que se tengan.